La noche es perfecta para pensar cómo queremos vivir el día que amanece. Por eso, Walter Rotella te invita a compartir una charla con escritores que nos cuentan sobre sus textos y métodos de creación. A partir de este momento, abrimos la cafetería de Oriental en Café y Palabras. Bienvenidos. Ingresamos al espacio-tiempo de Café y Palabras, donde cada sorbo inspira una nueva conversación. Estamos en Radio Oriental 770 amplitud modulada. Quien les habla, Walter Rotella, les agradece por estar allí acompañándonos cada sábado. Nos pueden escuchar también vía internet por la web de Radio Oriental, accediendo a la pestaña Radio en Vivo. El programa se transmite en vivo este sábado 27 de junio de 2026, justo cuando arranca el día y se encienden las palabras de la mano de un café. La grabación del programa Café y Palabras se sube a los sitios de iVoox, Spotify, Amazon Music, TuneIn y a YouTube. Agradecemos la colaboración del señor Oscar Romero, que nos acompaña en los controles de la radio, haciendo que todo fluya como el aroma del café de una taza recién servida. Nos contactan por mensajes al número de WhatsApp 092-770-770. Y a este programa lo pueden seguir por la red social Instagram, @Café y Palabras 2025. Toda la información y enlaces para acceder a las plataformas lo compartimos en nuestro blog de Café y Palabras, cuya dirección es cafeypalabras2025.blogspot.com. Iniciamos Café y Palabras hoy con la sección de la columna de Gastón Sosa Michelena, la cual viene grabada para este programa. Agradecemos muy especialmente al licenciado Gastón Sosa Michelena por su tiempo y colaboración. Está con compromisos personales que le impidieron estar en vivo hoy, pero nos acercó el material para la columna. Así que tendremos ese audio con temas interesantes e información de uno de sus libros, el titulado Guiños de un profesor, sobre el cual estaremos charlando con Gastón hemos charlado con Gastón Sosa Michelena en el programa 21 de Café y Palabras. Después será el tiempo de recibir a la escritora mexicana Nayeli McManus, que tienen varios libros publicados y desarrolla su escritura en distintos géneros. Estaremos hablando entonces sobre sus libros publicados y algunas cosas más. Y según entiendo, está corrigiendo un libro que estará pronto a salir. Sobre eso no tenía información, pero me parece que es así. Sobre el final del programa, por otro lado, tendremos la columna Análisis Literario de la Biblia. Y si el tiempo nos permite, audios de autores leyendo sus creaciones literarias. Y también anunciamos que el 4 de julio no habrá programa en vivo, se emitirá un programa grabado. Finalmente, en este comienzo de programa, también anunciamos que el 11 de julio el programa será conducido por la señora Dinora López Soler, debido a que quien les habla no podrá estar presente por motivos de viaje. En ese programa del 11 de julio recibiremos a la escritora uruguaya Verónica Lecomte. Estarán también los columnistas Virginia Gutiérrez y Alejandro Porley con su habitual columna Microlecturas de Virginia y Alejandro.
Nos reencontramos entonces el 18 de julio con más Café y Palabras, pero ahora tenemos entonces algo más para ofrecerles, que es la columna El cine de ayer y de hoy. La Feria del Libro del 2026, realizada en Montevideo, edición Bartolomé Hidalgo infantil y juvenil, tuvo el reconocimiento de la trayectoria de Helen Belando. Pues bien, en esta edición se presentaron decenas de libros, una veintena más que el año pasado, con la categoría de literatura juvenil, con varias postulaciones. Los ganadores han sido Los bichos musicantes, de Sebastián Rivero y Eduardo Sganga, El mago de Ojalata. Pues bien, es un reconocimiento a su obra y a ese proceso que nació de la contemplación y el juego a la orilla del querido arroyo Solís Chico. Poesía, canción, arte visual regalada al mundo. El jurado estuvo compuesto por Karina Macadar, Alfredo Sodergit y Virginia Brown. En literatura infantil, el anterior fue libro álbum, está Donde duerme el mar, de Lucia Bomio y Lucía Franco, Baobab. La felicidad es enorme, escribió la autora, por todo lo desarrollado para conseguir esta obra y este título. En divulgaciones, Dinosaurios y otra fauna fósil del Uruguay 2, de Leo Lagos, ilustrado por Eduardo Sganga, que ya vimos que estuvo en el libro álbum con Los bichos musicantes. Altea. Pues bien, a todos los paleontólogos y paleontólogas que tanto molestamos para trabajar con todo esto y esta fábula. El jurado fue Johanna Holtz, que ha estado más de una vez en Café Cinema y en distintos espacios, por distintos lugares y en distintas radios. Alejandro Sequeira y Silvia Soler. Literatura juvenil, exclusivo para el inspector Jacques Eta, de Marcos Vázquez, Montena. El jurado fue Rodolfo Santulo, Verónica Lecomte y Federico Ibanier. El premio del lector, Ósculo, de Martina Ramos, Grossbook. Patrimonio Rescate, editorial Morisqueta, las reediciones de las canciones de Natalia, de Juana Ibarburu, y La pelota, del gran Feliberto Hernández. El premio entonces Bartolomé Hidalgo, en esta oportunidad a la escritora Helen Belando, le causó mucha emoción y dijo a la prensa, bueno, un premio de esta envergadura, ¡pum!, después de esto olvídate, nunca más. Es como un Martín Fierro, un Oscar honorífico, un Nobel. Desde el 93 que salió mi primer libro, pucha, si pasó tiempo. ¿Estás seguro de que es a mí?, se pregunta y se pellizca esta notable escritora. Recordemos que en el libro Guiño de un profesor, Circe Maya, premio Bartolomé Hidalgo a su obra poética como mejor libro uruguayo 1978 y 2017, nos ofrecía una frase muy conmemorativa, muy emocionante para nosotros. Guiño, un profesor, de quien les habla Gastón Sosa Michelena, en su tercera edición con 2000 ejemplares, nos decía Circe Maya, tiene una gran riqueza, hay que leerlo más de una vez para descubrir ideas.
un nuevo modo de aproximarse a la reflexión. Y con esto seguimos en el programa hablando desde el propio libro Guiños de un profesor, para hablar un poco más de libros, pero de cine fundamentalmente. Guiños de un profesor, educación y cine. Una mirada pedagógica tomando escenas de cine para pensar y emocionarse. Algunos de los aportes y comentarios que han hecho del libro. Un libro original, interesante, muy novedoso. Un aporte pedagógico y semiótico que tiende puentes a los amantes del cine. Jaime Clara. De las películas selecciona momentos que considera reveladores o portadores de un valor educativo, pedagógico, reflexivo, y se acerca a ellos como con una lupa. Los primeros interesados en su lectura deberían ser los docentes, pero cabe esperar que el libro tenga también otros lectores a los que acaso sacuda alguna modorra. Guillermo Sapiola. Pues bien, Guiños de un profesor es un libro que de alguna manera materializa en la literatura una obra muy digerida durante muchos años, en particular en mi última etapa de docente, en el cual me preocupaba, primero como profesor de matemática, que dijeran, esto no lo entiendo, esto no es para mí, y de allí empezamos a buscar ejemplos donde el constructor se pasa usando una serie de cálculos, también el carpintero cuando hace la escalera entre la huella y la contrahuella, vaya si alguien en gastronomía, no es lo mismo hacer un plato para 4 que para 12 o para 15, las proporciones, en el deporte, en el fútbol, en el Newcon, un deporte adaptado al voleibol, que muchas veces veteranos de 50 años para arriba dicen no meta tanto matemática, bueno, pero resulta que uno de los cuadrados tiene 9 por 9, la altura de la red es 2,43 y uno tiene 8 segundos para el saque, o sea que los números están, pero hay que saborearlos y que sean nuestros. Las reglas de 3, por ejemplo, con Eratóstenes cuando se puso a calcular el perímetro de la Tierra. Entonces, preocupado por ello, encontré en una oportunidad, en un curso en el IPES, un centro de formación importante de formadores, en el Uruguay, en Montevideo en particular, vinieron unas eximias académicas a dar una charla y querían mostrar una escena, pero en realidad no dominaban mucho la edición y menos la tecnología, y empezaban a pasar una parte que no era importante, pero que distraía al público y se iba para otro lado, y no en el lugar preciso. Yo digo, ¿por qué no la cortan? ¿Por qué no editan? Bueno, y ahí aprendí a editar y usar algunos programas que me tuvieron durante más de 15 años haciendo talleres como espacios pedagógicos usando medios audiovisuales. Pues entonces, acumulando cosas y cosas, salió un primer libro en el 2016 con ediciones múltiples, hasta 3 ediciones, 2000 ejemplares, Educación y Cine, un libro en el que el amor por el cine acompaña la educación. Y como hablamos de libros, hablamos de cine, parte de ello es esto esencial, voy a traer un concepto de las partes y el todo, un concepto que yo lo he trabajado también en UNI3 con adultos mayores, para que analizar cuando alguien dice parcialmente algo y no el todo, no contextualiza, eso trae una situación que no argumenta adecuadamente ni nos genera elementos como para poder precisar o analizar una situación, un proyecto o una idea. Y bueno, trabajando con algunas cosas las cuales voy a nombrar ahora, el público empieza a saborear eso y algunos me dijeron, sí, es como si en un titular de una prensa, un artículo, se dice parcialmente algo, pero no se indaga, investiga en una totalidad, y es como cuando hay un litigio y uno solo mira lo que está viendo, un elemento, pero no está viendo toda la historia, el antecedente judicial, lo que provocó entre los vecinos, bla, bla, bla. Pues entonces, vamos parcialmente en el libro Guiño de un profesor, página 82,
en la primera parte, parte 1, el capítulo 11, cegueras y sentidos en la vida, los ratones ciegos, que alude a Ed Jung, un libro que está en todas las bibliotecas escolares, en el cual algunos maestros lo usan, otros menos, y allí lo que hace es algo que yo viví en un pueblito, Laureles, con pocas casas habitadas, rodeadas de silencio, de vías de tren, donde allí la UTU también ha hecho una intervención, colaborando con algunos camiones del municipio y otros para llevar estudiantes a hacer algunos cursos vinculados a lo rural. Ese pequeño poblado entonces para chicos de campo que trabajaron en la exposiencia educativa, una oportunidad que yo estuve para dar un taller allí, pero a lo que voy es a la escuela rural donde tenían niñitos de 5 o 6 años a 12, muy particular, muy interesante, y ellos me comentaban que habían hecho una obra de teatro a fin de año, y dice, quiere verla, maestro, me decían maestro, por la cercanía que estaba ahí en el ámbito escolar y con la maestra de adelante. Y bueno, y ahí hicieron del chino de Jung 7 ratones ciegos y se disfrazaban, uno de elefante y los otros 7 ratones que en el cuento están coloreados, y va primero el rojo, luego el amarillo, uno le toca la cola y dice es una serpiente, le toca otra parte como la trompa, y ahí dice de pronto que es en uno de los huesos grandes que tiene, dice es una espada porque lo pincha, bla bla bla. La pierna gruesa podía ser un pilar de algo. Lo ven parcialmente, ven las partes, hasta que todos se juntan, lo rodean, y la moraleja ratoneja: si solo conoces por partes siempre dirás tontería, pero si puedes ver el todo hablarás con sabiduría. Interesante, página 83, el trabajo con las partes y el todo, que facilita la apertura al educando en ese puzzle que nunca tiene todas las piezas y que permite ir aprendiendo que una sola no hace la figura, que para llegar a todas se necesita cada una, lo que da sentido en ese tránsito hacia ese espacio. Bueno, esa joven maestra contaba cuánto le costó para entender si realmente estaba enseñando o no, si de alguna manera en su vida tenía otras formas de ingresos en un comercio por allá por Tacuarembó, pero le tiraba lo de la maestra, y con todo con la emoción de los niños aprendiendo en el campo, empezó a saborear esa vocación docente y a poder dar oportunidades de otras maneras, en un recorrido distinto, embebido de las ganas de sacar de adentro, de tener juicio crítico, de poder analizar cosas. Y pasado esto a cine, ya que tanto nos interesa, nombrar Semilla de Maldad del 55, 56, este último el año que nacimos. Es una película llamada Blackboard Jungle o Jungla en el aula, un film removedor, página 60, de un profesor, muy desconocido, pero tan necesario, tan vigente. Nosotros hemos cortado cantidad de escenas para poder trabajar. La película empieza con la frase: la delincuencia juvenil, con sus causas y sus efectos, nos preocupa especialmente cuando se infiltra en nuestras escuelas. Bueno, tiene un contenido ideológico en esto. Con ese espíritu y esa fe es que Semilla de Maldad fue producida. Con blancas letras sobre un fondo negro, en una pizarra, se escriben estas palabras al inicio, diciendo que las escenas son ficción, pero son parte de los problemas de la sociedad. Los directores de cine no se dedican a la educación, pero dan elementos, y sobre todo a través de las escenas, que los pedagogos de alguna manera tenemos que extraer, y eso es lo que yo hago con este libro y con esta charla a través de la radio. Esta película, Semilla de Maldad, que ya tiene más de 70 años, también es un hito en la historia del cine, en un sentido de innovación,
porque nos ubica en los albores del rock and roll y el primer aparición con Rock Around the Clock de Bill Haley y los Cometas invaden el escenario del cine y la vida de los jóvenes en todo el país. Allí en un salón hay una manada de delincuentes, como se dice, un clima de pandilla salvaje, que le han hecho, por ejemplo, al profesor de música acorralarlo allí entre el pupitre y eso, y le han roto los long play. ¿Se dan cuenta? No, en esa época, irreproducible, un daño terrible lo que generó. Y allí había dos, Cine Poitier, el negro que representaba el líder positivo, que había ahí Big Morro, el rubio, más escandinavo, que representaba el mal, el patotero, el que tenía así. Y allí el maestro, Glenn Ford, con numerosos trabajos en el cine maravilloso, aparece como un mediador entre, digamos, la institución y la población llamada estudiantes, en ese caso, que de alguna manera por algo están ahí, y en el medio está el aprendizaje, el sentido del crítico, el reconocerlos, en ver las partes. Él en un momento está pasando momentos bastante difíciles y la propia señora le dice: ¿para qué estás acá? Fíjate, le han roto los discos al profe y a ustedes los acorralaron en un callejón con un navajazo en la cara. Este profesor, que representa a Glenn Ford, la mujer es Anne Francis, también muy reconocida en el cine, va a otro instituto privado de alta envergadura, un paraíso de la universidad, buenos laboratorios, mejor sueldo, mejores alumnos, entre comillas, mejores estudiantes, y le habla al director, que fue uno de los profesores de él en lo que sería el centro de formación. Y dice: usted no nos enseñó en la universidad a domar leones. Y dice: bueno, mira, aquí te vas a andar muy bien, pero aquí no te necesita, allá sí te necesita. Tú eres como aquel que le toca la cola al elefante y dice que es una serpiente. Las partes y el todo. En épocas de avance tecnológico constante, aún con rezago en la incorporación de las tecnologías, de las TIC en particular, tecnología de la información y la comunicación, este film nos muestra la fauna estudiantil que sobrevive en la jungla de pizarra, o la Blackboard Jungle. Y es entonces cuando al profesor le sale eso de trabajar con la fauna docente, escenas memorables que hay de la sala de profesores y otras más. Luego en Al Maestro con Cariño, Cine Poitier salta el pupitre de ese rebelde que estaba allí en la sala a ser el profesor. Pero esa es otra película que en algún momento también podemos llegar a hablar. To Sir With Love You, Rebelión en las aulas. El maestro negro Marx, representado por Cine Poitier, salta entonces del escritorio, del pupitre, de Semilla Maldad, donde era el líder positivo, y empieza a hacer esa figura, ese personaje de los maestros, que tiene frases como: ¿qué pasa cuando un hombre se levanta y dice ya basta? Interroga ese maestro Mark, mejor dicho, que va hablando con los chicos sobre supervivencia, sobre sus peinados, sus estilos, por qué se diferencian de los adultos, una discusión ideológica, con una música hermosa, memorable de Lulu, que fue también actriz, pero fundamentalmente una de las grandes cantantes que tuvo en ese caso y en el cine. Pues bien, con esto, un gusto tremendo. Gastón Sosa Michelena se despide. Hasta la próxima.
por Oriental 770 AM. Junto a Walter Rotella, estamos presentando Café y Palabras. Así escuchábamos esta intervención de Gastón Sosa Michelena, donde nos hacía alusión a uno de sus libros, Educación y Cine, y luego a otro de sus libros, Guiños de un profesor. También pudimos escuchar, es decir, su trabajo, es decir, no deja de ser docente, ¿sí? Enseñándonos a cada instante con su material. Café Cinema es el programa que él lleva adelante hace muchos años y ha estado en varios medios y demás. Así que bueno, fue muy interesante escuchar su columna, sus propuestas, ese material que él tiene. Así que bueno, nosotros hemos tenido una entrevista con él y hoy nos trajo justamente eso, un poco más de esos materiales, de esa información que él ha volcado a su libro Guiños de un profesor. Hoy recibimos a la escritora de la Ciudad de México, Nayeli McManus, nacida en 1976. Ella posee estudios en administración, es abogada, egresada de la Universidad Autónoma de León, realizó especializaciones en literatura infantil, estudió en El Cambio, Coahuila de Zaragoza, México. Nayeli McManus es escritora de novelas, cuentos y poesía. Publicó libros en varios géneros, entre ellos literatura infantil, el suspenso, el drama, la novela histórica y la narrativa social. Podemos citar que algunas de sus creaciones son Bellota, es un cuento infantil, El bolígrafo, es una novela reconocida en el Latino Film Festival de San Diego en 2012, El roble, Ayaé, El monasterio, El diario de una prostituta y El conde. También es autora de las novelas Entre las sombras del tiempo y Las paredes aprendieron mi nombre. También podemos nombrar otro título como Detrás del espejo, un thriller publicado recientemente sobre una periodista que investiga a un asesino en serie, quien a su vez la elige para terminar su ciclo infernal. Publica sus libros tanto en español como en inglés. Hemos visto su producción en Amazon, en Bubok, quizás hay otros lugares, pero eso lo estaremos preguntando en un momento más. Las novelas El bolígrafo, historia basada en un hecho real que narra la vida de un asesino en serie, así como la titulada El roble, novela que relata los crímenes de un grupo de adolescentes, han tenido reconocimiento en Latino Film Festival en San Diego, California, y en Mexicali, Baja California, en México. En tanto, el cuento Bellota fue publicado en la Vila Real, en Valencia, España, como fomento cultural internacional en el ámbito educativo, un cuento que lleva 10 años en el sistema escolar de dicha ciudad. Otra novela se titula Enigma y contiene 3 novelas cortas. Creo que ya la tenemos por allí al aire. Bienvenida Nayeli a Café y Palabras. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un gustazo poder conversar con usted. Es un placer también para nosotros. Y quisiera iniciar preguntándote sobre la novela El bolígrafo, pues entiendo que está basada en una historia real. ¿Es así? Sí, es correcto. Y bueno, un saludo también a su audiencia. Un placer para mí poder estar en estos momentos con todos ustedes. Gracias. Sí, es una novela basada en un hecho real, en base a una investigación que realicé hace muchos años. Uh-huh. Tuve la oportunidad de tener en la familia a un doctor, a un psiquiatra, que me hablaba mucho de un paciente suyo que cumplía una condena en el hospital psiquiátrico por haber terminado con la vida de varias mujeres
Ajá. y me hablaba tanto de esta persona, lo decía todo de una forma inquietante que a mí me dio mucha curiosidad y afortunadamente pues tuve esa suerte de la vida de que me presentó con esta persona, con este paciente, y este paciente me tuvo, digámoslo así, la confianza para que en una serie de entrevistas consecutivas que tuve con él, me narrara un poco, un mucho de su infancia, de su vida y de las cosas que cometió. Me pareció interesante escribir esta historia porque aquí es un grito de ayuda de un niño, de él, siendo niño, un niño que nadie escuchó, un niño maltratado, abusado, sobajado por su propia madre, en unas circunstancias de crueldad máximas que desgraciadamente en su época de adultez lo orillaron a cometer esta serie de crímenes que no son justificables. Yo no justifico absolutamente nada de eso, pero sí puedo comprender un poco por qué lo hizo y cómo la misma sociedad lo destruyó en una etapa que es la más importante en todos los seres humanos, que es la niñez. Es una etapa en donde pues absorbemos toda la información, absorbemos un montón de situaciones y por desgracia pues él absorbió el odio, el desprecio y el rechazo. Claro, claro, que me pareció interesante dentro de lo que pude investigar, que tú te vuelcas justamente a buscar información sobre esas situaciones, sobre personajes, historias que muchas veces en los medios quizás esté una semana y nada más, pero tú entonces profundizas en el tema, indagas y muchas veces son temas complejos como en este caso, pero hay otros títulos donde también tú has indagado, has trabajado y le das voz justamente a ese que no tiene voz. Me ha parecido muy interesante de lo poco que he podido investigar, debido a que a veces ir de un programa a otro, es decir, de un autor a otro, no puedo profundizar como quisiera. Lo hago muchas veces después de que ya pasó el programa y sigo buscando información. El Roble es otra de tus novelas, ambientada en la Alemania de los años 20 del siglo pasado. Una novela de suspenso, ¿puede ser? Sí, es una novela de ficción y suspenso. Relata la vida de unos adolescentes que forman una pandilla. Está retratada en un pueblito que se llama Garmisch-Partenkirchen, que es un pueblito donde yo estuve viviendo en alguna época de mi vida. Ajá. Y me inspiré en este lugar para crear El Roble. El Roble es la historia de estos adolescentes que no tienen referencias, que no tienen apoyo, que nadie los escucha. Entonces, a veces tomamos el camino equivocado cuando necesitamos ser escuchados. Y estos adolescentes lo que hacen en este lugar, en este bosque, es matar animales de una forma espantosa. Ahí vemos pues la crueldad hacia los animales y trato de que el lector comprenda que los animales también son seres que sienten, son seres a los que se les debe respeto también, porque toda vida merece ser respetada. Y también es una llamada de atención a los padres que tienen en descuido a sus hijos adolescentes, ya que la adolescencia es una etapa muy, muy difícil en la vida del ser humano. Claro. Que si no la orientas, si no la llevas por buen camino, pues se puede torcer. Claro. Y El Roble pues nos relata esto, ¿no? Nos relata que después ellos se encuentran con el roble, precisamente un soto gigantesco, ajá, el cual les va a dar la lección de su vida. Qué interesante, ¿no? Es decir, cómo vas ingresando de a poco, cómo vas desarrollando una idea
y tratando de dejar un mensaje, ¿no? Es decir, en cada uno de estos textos, de los cuales, bueno, he podido leer apenas a veces lo que aparece en la contratapa y demás. He podido ver algunas entrevistas donde tú has desarrollado un poco sobre esos temas, lo cual me pareció muy interesante. Ese trabajo que tú vienes desarrollando como escritora, bastante sacrificado me parece, porque es decir, muy a pulmón, y eso me parece muy interesante, porque vas trabajando muchísimo para poder desarrollar ese camino, es decir, dándole lugar a cada publicación, a presentarlo, a moverlo, a que se escuche esa voz, y bueno, eso me parece vaya que muy interesante. Hay otro título que es El Monasterio, que según entiendo es una historia interesante para pensar sobre la vida, la reencarnación, sobre quizás el sentido de la vida. Es más o menos de eso se trata este libro, el Monasterio. Bueno, el monasterio es una historia de una persona que tiene una experiencia de muerte. Uh-huh. Nos cuenta que vio en esa transición hacia el otro lado del umbral, y ella nos viene a contar qué vio, a quiénes vio. Yo siempre he pensado que la muerte es solo un paso hacia otro lugar, hacia otra dimensión, por así llamarlo. Es mi idea. Ajá. De hecho, tengo la idea firme de que la reencarnación puede existir, y no solamente lo digo yo, hay muchos estudios científicos actuales que lo están avalando. Y bueno, este fue un testimonio de esta persona, y yo lo quise plasmar en una novela que es un poco difícil de digerir, puesto que el lenguaje que utilizo es un tanto complicado, pero quien lo pueda comprender puede llegar mucho más lejos en ese tipo de enseñanza, porque la muerte realmente no es la muerte, hay algo más. La energía no se destruye, sino se transforma, y todo ser vivo en este mundo somos energía. Claro. Que me gusta muchísimo eso que vas desarrollando en cada uno de los libros. Son temáticas distintas y sin embargo los puedes abordar, los puedes trabajar. Esa ductilidad de poder trabajar con distintos temas, informarte, investigar, para poder volcarlo después al texto. Pero hay otro libro que, bueno, también que en una entrevista que vi, el entrevistador, bueno, como que hacía hincapié en algunos temas y creo que no llegaba a ver, que es el libro El diario de una prostituta, donde tuviste que investigar sobre el tema, asumo que revisar cada detalle. ¿Cómo fue llevar adelante ese proyecto de escritura? Porque no es lo mismo que escribir poesía u otra cosa, es un trabajo distinto. Claro, totalmente. Bueno, aquí yo ya lo he comentado en diversas entrevistas que me han realizado. Uh-huh. Yo tengo una amiga que se dedica al sexo servicio. Uh-huh. Ella me lo contó no hace mucho tiempo, por ciertas cosas que yo ya intuía, pero ya ella sola fue la que un día me dijo, ¿sabes qué, Nayeli? Te quiero contar algo. Y bueno, nos reunimos y me contó el trabajo que hace, que ejerce, porque Ajá. pues es un trabajo más. Ahí a mí me pareció muy interesante, porque creo que es una labor, por así decirlo, muy difícil, y sobre todo me enfoqué mucho en la sexualidad masculina. La sexualidad masculina es un tabú. Es un tabú muy, muy, muy oculto, Uh-huh. porque los hombres muchas veces se esconden para satisfacer experiencias o satisfacer fantasías que normalmente no las pueden decir, Claro. que normalmente no las pueden confesar. Entonces ella me narró
experiencias bastante interesantes y perturbadoras que yo narré en la novela del diario de una prostituta, porque al fin y al cabo son anécdotas, por así decirlo, pues reales. Ahí no se está inventando nada, ni hay nada de ficción, son situaciones y experiencias con los clientes que ella tuvo, y bueno, doy una visión muy profunda sobre por qué suceden estas cosas, ¿no? Por qué los hombres hacen lo que hacen y se ocultan ante los ojos de los demás. Y pues es una novela, pues obviamente exclusivamente para el público lector adulto. Claro. Que tenga una visión un poquito más amplia. Y también me pareció muy interesante escribir las experiencias de esta mujer para que también las personas dejen de juzgar a la ligera este tipo de profesión, porque a las prostitutas se les juzga y se les señala siempre de una manera muy negativa, cuando verdaderamente es un trabajo muy difícil. Exponen su integridad física todas las veces que van y cubren estos servicios. Van con personajes completamente desconocidos que no saben si van o no a regresar a su casa, y bueno, cada una de ellas tienen sus motivos muy personales, unas obligadas, otras por su gusto, pero son motivos muy personales que no deberíamos de juzgar ni de señalar tan a la ligera. Y es interesante lo que decías recién, lo que señalabas, que no siempre van por su gusto, sino que además, es decir, en el lugar donde tú vives, en el país donde tú vives, en México, la muerte de mujeres es enorme. Y está vinculado a este tipo de cosas en muchos de los casos, donde son de algún modo esclavas, porque eso es, y donde si no se hace lo que alguien solicita, termina en muerte. Hace poco se estaba trabajando en ese tema sobre el femicidio en México, la gran cantidad de mujeres que mueren cada día. Y bueno, esta es una de las formas de poder explorar esos temas. ¿No te parece así? Sí, bueno, los feminicidios en la mayoría de los casos es por las parejas, no necesariamente por ser sexoservidoras o ser prostitutas. Los feminicidios de los que mencionas, la mayoría son por sus parejas. Las mismas parejas son las que las matan, son las que provocan este tipo de violencia, y es una cosa tremenda, porque creo que el mismo machismo, la misma frustración de los hombres al sentir que ya no pueden dominar de cierta manera a las mujeres como antaño, y también su incapacidad para mostrar emociones, o que no saben de cierta manera cómo expresarlas, pues muchas veces las expresan con violencia. Eso es lo que realmente está pasando. Ahora, lo de las sexoservidoras, bueno, pues sí hay feminicidios, pero no son tan altos como lo son las parejas. Qué interesante. En el otro lado, digamos, de la escritura que tú vas desarrollando, aparece Bellota, que es un cuento que tuvo una importante aceptación. ¿Qué nos narra esa historia? Esta historia está basada en una experiencia personal que tuve hace también muchos años. Iba yo a un parque muy bonito que estaba cerca de mi casa. Tenía yo una perrita que era un Basset Hound, y íbamos mucho a ese parque a correr, porque sacaba a la perrita para que corriera e hiciera ejercicio. Y un día vi una muchedumbre de personas que estaban riéndose y burlándose, y cuando me acerco para ver qué era lo que estaba pasando, pues había una ardillita que estaba dando vueltas y vueltas y vueltas en círculo. Me detengo y digo, ¿por qué está la ardillita así? En vez de reírme o burlarme,
Me acerqué para ver y pues la ardilla le habían reventado un ojo. Unos niños que estaban por ahí, y el papá pues les había dado permiso para golpear a la ardilla, y fue cuando decidí escribir esta historia de Bellota, que Bellota es la amiga de esta ardilla que vive resentida con los seres humanos, pero pues al final se da cuenta que como todo hay una dualidad, hay alguien que comete algo malo y hay alguien que comete algo bueno, y ella se va por la bondad. Claro. Y este cuento me pareció pues aceptable para los niños, aparte del lenguaje que es muy sencillo precisamente para la fácil comprensión del niño. También pues el valor humano que conlleva y que lleva dentro de sus páginas, que es cuida a los animales, cuida a tu familia y sé una buena persona. Qué bueno decir toda esa amplitud de temas en los cuales tú puedes volcar tu escritura. Y hoy leía hace un rato nada más lo que significa para ti justamente la escritura, ¿no? Es decir, poder volcar y cómo en una cafetería, por eso yo en un momento decía, bueno, en un rato más compartía tu imagen y decía, compartimos también Café y Palabras contigo acá en el programa, y entiendo que eliges justamente una cafetería muchas veces para escribir, también es así, puede ser. Es decir, ¿cuáles son tus lugares predilectos a la hora de escribir? No, fíjate que, por ejemplo, la cafetería donde voy, pues para mí es un lugar muy especial y muy mágico. Es un lugar donde van muchos artistas, en este sentido, escritores, pintores. Ajá. Es un lugar como para reflexionar. Es una cafetería que me gusta. Pero ahí, por ejemplo, escribo lo que son pensamientos o reflexiones muy personales. Pero ya para escribir de manera profesional una novela, un cuento o poesía, yo tengo mi lugar, que es mi habitación. Ajá. Me encierro, no les digo a todos que no me molesten, que voy a escribir, y sin ruido ni nada empiezo a escribir, y ahí estoy horas y horas y horas y horas y horas y horas y horas. Ese es mi lugar. Ese es mi lugar. El lugar debe de tener silencio, debe tener quietud, y debo de estar también en calma conmigo misma, y sobre todo pues inspirada, ¿no? Y la inspiración simplemente te llega. A veces te llega por un sueño que tuviste, a veces te llega por tu estado de ánimo, en fin, son muchas cosas que te hacen que escribas, y creo que el escribir es como una habilidad ya muy personal que tenemos ciertas personas, porque también he conocido otras que han querido escribir y no les sale, y no les sale, y no les sale, y no les sale. Entonces digo, pues mira, soy afortunada en este sentido, porque puedo escribir diferentes géneros literarios y no me cuesta ningún trabajo. Claro. Y eso a mí me parece muy interesante, porque es decir, trabajas con distintos géneros, incluso el género lírico, que a propósito creo que tenías algo para leernos, puede ser, hay algo que puedas compartirnos, porque dentro del programa Café y Palabras, una de nuestras ideas, nuestras propuestas, es poder escuchar la voz del autor leyendo sus textos. Entonces, ¿tú tienes algo como para leernos, algo que puedas compartir con nuestra audiencia de Café y Palabras, con la audiencia de Radio Oriental? Tengo un cuento, no sé si quieras que te lea poesía o quieres que te lea un cuento que se titula El Conde, el principio. Sí, claro, cómo no, sí. Te escuchamos con ese cuento, sí. Bueno. Introducción. Empiezo por ahí. Dentro de los sueños habitan cosas maravillosas. En ellos también podemos distinguir entre lo bello y lo terrible. A veces cruzamos la frágil barrera que separa la fantasía de la realidad. Y de esa mezcla impredecible surgen mundos que parecen imposibles, aunque en verdad los creamos a cada instante.
Desde lo más enigmático de una ilusión idílica, podemos vislumbrar figuras ancestrales, seres antiguos envueltos en historias y leyendas, verdaderas o inventadas que laten. Espérame, es que hay. Se me pegan las hojas. Está bien, Que no hay laten ningún en problema. la memoria del tiempo. Así comienza este relato. Apenas un susurro en el umbral del misterio. Es la historia de un muchacho valiente que, entre montañas celestiales nacidas de la fantasía, supo alcanzar sus sueños. ¿Qué? Ted camina. Te leo si quieres un par de páginas. Sí, perfecto. Ted camina por los inmensurables senderos verdes y tupidos de Francia. Es el año de 1754. Él es cobrador y se dirige a su faena, recaudar los impuestos del pueblo, tributos para el rey. Con esos enormes ojos azules, tez blanca y cabello rizado, Ted exalta unas facciones que prometen convertirle en un buen mozo. Caminando se pierde en sus pensamientos y también de rumbo, hasta llegar a un pasadizo desconocido sobre una vereda extraña. Desconcertado, intrigado o tal vez emocionado, decide sentarse en una roca próxima, acomodándose con cierta comodidad. Ahí, quieto, reflexiona. Parece que no irá a trabajar ese día. ¿Acaso me he perdido?, se pregunta. Analiza por un momento, mira a su alrededor extrañado y, de pronto, se topa con una rama cercana y seca. Es inusual. Un brillo especial destaca en ella, de color marrón. ¿Será de algún mago?, curioseó. A sus 15 años aún sueña. A pesar de ser pobre y vivir en condiciones precarias, piensa que un día todo puede cambiar. Decidido y sin reparo alguno, se agacha para tomar en sus manos el ramal. Lo observa detalladamente. ¿Qué tal si fuera de un mago? Tal vez lo olvidó. Ahora es suyo y quizá le otorgue todos los poderes que produce la magia. Pero ¿y si no es así? Algo cabizbajo alza la vista al cielo. Echa un vistazo al bosque donde algunos animales indiscretos parecen esperar alguna reacción del intrépido adolescente. Junto a él descubre una gran caverna, misteriosa, oscura, con tonos grisáceos y azulados, ligeramente tenebrosa, que llama poderosamente su atención. Si la vara era mágica, ahora ese sitio espectacular colmaba el paisaje. Suspiró y jugueteó inseguro con la rama durante un buen rato. Bajó la vista al suelo y una lágrima resbaló por su mejilla. Los recuerdos habían llegado de súbito. Vestido con ropajes desgastados, el cabello despeinado y hambriento, surge desde lo más profundo de su ser una pregunta. ¿Por qué? Si quieres, hasta ahí. Impresionante. Así escuchábamos a Nayeli McManus leyendo uno de sus textos, de sus creaciones literarias, que tiene que ver con narrativa. Quizás en un momentito más te pida algo de poesía, que creo que tienes también, ¿no? Sí, escribí un poemario con un escritor colombiano hace algún tiempo. Bien, lo dejamos para dentro de unos instantes. Me gustaría preguntarte sobre otro de tus títulos que descubrí, que es Enigma. Entiendo que consta de 3 historias cortas. ¿Puede ser así? Sí, es correcto. Son 3 historias cortas. Son historias muy fuertes, también basadas en investigaciones que realicé. Todos los libros, la mayoría de las novelas que escribo, son en base a investigaciones y son temas muy reales. Yo no escribo, cuando yo escribo una novela, tiene que ser una novela con tintes realistas, no fantasiosos, porque pues para la fantasía pues escribo cuentos. Claro. Pero para las novelas y temas relacionados con la vida de los personajes, pues son con tintes muy realistas y temas que muchas veces no se ven ni se escuchan, o más bien
son negados y escondidos. Entonces son esos temas los que me gusta abordar y denunciar de cierta manera. Justamente, eso me parecía muy interesante dentro de lo que estuve leyendo e investigando, y me pareció muy lindo eso, justamente porque muchas veces el escritor toma la posta y es lo que hace, y bueno, tú lo dices además de que tu escritura busca eso, ¿no? Dar voz a ese que no tiene voz, descubrirlo, y en esa gama de temas que vas desarrollando es justamente hablar de eso que no se habla, y por eso me interesó. De estas 3 historias cortas, ¿hay una en particular que nos puedas nombrar? Sí, hay una que se titula La Caída. Esta es la historia de una mujer, de una abogada que se enamora de una persona a la cual pues ella estaba defendiendo, que pues era un criminal. Uh-huh. Y bueno, ya sabemos muchas veces en qué acaba algo así. Claro. Sí, porque no digo que la reinserción social no exista, yo creo que sí existe, pero en casos realmente muy especiales, ¿no? Porque la gente vuelve a reincidir. Ya cuando eres criminal, reincides porque reincides. Claro. Y bueno, pues esta persona se enamora de este sujeto. Uh-huh. Y bueno, pues termina siendo golpeada con una paliza y el tipo la deja en silla de ruedas. Ella tiene una hija y a la hija también la golpea, también la maltrata. Y aquí venimos con lo de las relaciones tóxicas, ¿no? El no poder dejar a tu maltratador. Claro. El no poder deshacerte de esas cadenas codependientes que te hacen pues vulnerable, y que al final pues terminas perdiendo la vida, que es lo que pasa con esta mujer. Al final termina perdiendo la vida. De eso trata La Caída, y ahí pues explico un poquito lo que es esto de las relaciones tóxicas, lo que significa el tener un tipo de relación así con un criminal, con una persona pues que no tiene el menor respeto hacia ti, ni a lo que representas, ni absolutamente a nada. Claro. De eso trata esta historia. Y por otro lado, tenemos otro título que me llamó la atención, que es Ayae, que parece tener que ver también con un personaje marginado, de alguna manera. Claro, Ayae, bueno, ahora viniendo con lo que es la diversidad sexual y el mes del orgullo. Ajá. Este cuento es la historia de una persona transexual. Ajá. Que se encuentra en el cuerpo equivocado y vive una aventura muy intensa para hallar su libertad. Yo aquí quise abordar este tema porque creo que no hay mucha información que le puedas brindar a la infancia sobre esta temática. Claro. Todos somos seres completamente diferentes. Aquí no es de que estás induciendo al niño a algún tipo de cambio o ideologías. Yo no tengo ninguna ideología ni la fomento tampoco. Yo lo que fomento es el respeto al ser humano y a sus diferencias. Claro. Porque todos somos distintos, todos somos diferentes, todos pensamos y sentimos de maneras distintas. Y no por el hecho de ser distinto a ti, yo tengo que valer menos. Uh-huh. Eso es lo que Ayae le muestra a la gente, le muestra que es un ser humano como cualquier otro, con una digamos, forma de ser diferente, que aunque a veces no la comprendas, pues es una diversidad que existe, que está ahí, y aunque no la quieras ver como lo son los temas anteriores, que está ahí, que existe y que está enfrente de ti. Claro. Y que tiene pues amor, que tiene emociones, que tiene sueños. Es un ser humano que siente igual que tú. Entonces Ayae nos relata que su vida
es triste, que su vida es difícil, Claro. pero que tiene una aventura muy intensa para recuperar su libertad. Qué bien, qué bueno. Habíamos dicho unos minutos atrás que tenías un texto de lírica, un texto de poesía para poder compartir. Así que te invito a si nos puedes leer alguna sección o algún poema completo. Te voy a leer un poema, Bien, ¿de acuerdo? perfecto. Se llama Te extraño. Extraño mucho poder verte cada mañana, poder decirte lo mucho que te amaba. Caminar por praderas juntos, siempre juntos. Pero más extraño, sin vacilar, aquellas épocas de sol en donde el esplendor reinaba en un hogar envuelto en pasión, ternura, cariño, seguridad y comprensión entre dos amantes enamorados de la vida y del amor. Te encontraré donde estés, te amaré sin medida y te diré que eres lo más bello que la vida me dio. Te diré que el corazón sin ti vacío está, que las noches son frías y tristes. Ya no estás aquí, pero iré por ti. ¿Cómo te digo la falta que haces a mi vida? Te necesito tanto, mi cuerpo arde por ti. Amo tu compañía que aunque lejos esté, pareciera por momentos que en mis sueños sigues aquí. Te encontraré donde estés, entonces jamás te dejaré marchar. Esta vez creerás en mis palabras, no habrá mentira alguna, y más aún cuando veas la sinceridad en mis ojos, habrá un brillo en ellos que difícil te será olvidarme otra vez. Así escuchábamos nuevamente a nuestra entrevistada de hoy leyendo uno de sus textos, en este caso un poema. Y te pregunto, podría decirse que bueno, que tienes una gran producción donde paseas por varios géneros. Te atreviste a tocar temas difíciles y otros muy tiernos. ¿Qué pasa cuando investigas y escribes para esos temas complejos como El bolígrafo, El roble, Diario de una prostituta? ¿Qué tiempo te lleva a investigar, por ejemplo, la novela El bolígrafo? La novela del bolígrafo fueron, como te digo, varias entrevistas que tuve con este personaje. Uh-huh. Pero me tardé algunos años en escribirlo porque fue una historia muy, muy fuerte. Y cuando tú escribes este tipo de novelas, este tipo de literatura, para que la novela tenga vida, tienes que ser el personaje. Claro. Meterte en la piel del personaje, ser tú el personaje. Claro. Y eso es algo realmente muy difícil y caótico en muchas veces, Uh-huh. porque te cuesta arrancarte al personaje después. Es un personaje que te persigue, que Claro. si no sabes, ¿cómo te diré? Si no sabes desecharlo, por así Uh-huh. decirlo, Sí. quitarlo de ti, te puede perseguir durante mucho, mucho tiempo. Por eso dicen que muchos escritores terminan locos, Uh-huh. precisamente porque no pueden arrancarse al personaje que están describiendo. Claro. Por eso me costó mucho trabajo escribir esta novela, pero al final lo pude lograr. Al final me quité al personaje, pero yo agradezco mucho poder tener esa capacidad de meterme en la piel de los personajes, porque si no, no tendrían esencia, no tendrían vida mis obras, no tendrían un porqué, una razón de ser. Claro. Pero esa circunstancia sí te la puedo compartir, que es muy, muy complicado quitarte al personaje. Igual me pasó con El diario de una prostituta. Tienes que ser la prostituta, tienes que visualizar estar con los clientes, tienes que visualizar estar pasando por la experiencia para poderla narrar y darle la emoción correcta Claro. que se necesita para atrapar al lector y para que el lector entienda lo que quieres decir, lo que quieres expresar.
Eso es lo más difícil de ser escritor, y más aún un escritor que escribe este tipo de literatura. Claro, es decir, hay un compromiso con en narrar, es decir, tú decías hace un momento atrás, justamente, es decir, cuando hago ficción, por ficción es trabajo el cuento, pero cuando quiero otro tipo de cosas, voy a la novela, y entonces hay un compromiso muy grande, por lo que estoy viendo, primero y un respeto por el tema en cuanto al tiempo que dedicas a investigar. Por otro lado, en el desarrollo de la escritura, el tiempo que te tomas para ir trabajando cada uno de los aspectos de la novela, ir desarrollándolos, y eso implica justamente meterse en el personaje. El personaje creo que uno lo empieza a desarrollar y empieza a tener vida propia, ¿no? Es decir, uno lo sigue, se deja llevar, y entonces le vamos dando quizás el contexto, el ambiente, y eso es muy interesante, pero hay un grado de compromiso muy grande, por lo que veo, y en el tiempo, la forma muy seria en la que te tomas trabajar cada una de las novelas, esa investigación que haces, y eso me parece que también el público termina respetándolo, disfrutándolo, y entonces uno se siente identificado con esa temática. Eso me parece muy, muy, muy interesante. Me gustó mucho todo eso que fui viendo. Me voy a buscar mucho más para ir leyendo sobre tu obra, tratar de descargar los libros, comprar los libros. Y a propósito, ¿dónde podemos conseguir tus libros? Están en Amazon. Uh-huh. En Amazon nada más ponen mi nombre, que es Nayeli McManus, Uh-huh. y ahí salen todas mis obras. Y respondiendo a tu pregunta de cuánto tiempo me tardo, no hay un tiempo en específico, porque cada novela es distinta, cada investigación es diferente. Así como me puedo tardar 6 meses, así como me puedo tardar 1 año, así como me puedo tardar 15 días. Claro. No claro. hay un tiempo en específico. Claro, claro. Pero qué bueno, porque cuando la musa llega, ¿no? Es decir, y estás ahí concentrada, trabajando en ese texto, tal cual tú lo narrabas. Eso me pareció muy rico, porque es una de las cosas que tratamos de abordar en Café y Palabras. Tratamos de conocer ese universo específico de cada escritor, porque cada escritor tiene una forma muy diferente de crear. Cada escritor tiene su universo muy particular, donde desarrolla su fantasía, donde desarrolla su ficción, donde desarrolla sus trabajos de investigación, para después volcarlo al papel o a la máquina, ¿no? A la pantalla. Pero cada escritor tiene su método, su trabajo, su forma, y eso nos parece que es lo que queremos compartir en Café y Palabras. Descubrir ese universo tan particular de cada escritor, porque es muy distinto. Hace un tiempo atrás entrevistábamos al principio casi de nuestro programa a una serie de escritores, poetas, que tenían una visión particular, y de repente tuvimos la oportunidad de entrevistar a otro escritor, un poeta que nos decía una cosa totalmente distinta de cómo él abordaba la escritura de la poesía, y nos llamó mucho la atención. Era diametralmente opuesto a lo que veíamos, pero en algo que a veces hay consenso con respecto a la poesía, es que muchas veces la poesía hay que sentirla, hay que sufrirla, hay que vivirla. ¿Tú qué piensas sobre ese tema? Claro, pues es que la poesía es el reflejo del amor y de todas las emociones que llevas por dentro, hasta cuando tienes odio, te podría decir, también lo reflejas en la poesía. No toda la poesía es rosa o azul, también hay poesía un poquito oscura, Claro. que no le quita mérito, porque todas estas emociones, amor, odio, nostalgia, tristeza, pasión, son emociones. El ser humano es un ser emocional desde siempre. Claro. Somos seres emocionales
y es lo que nos distingue muchas veces de los demás animales, ¿no? Que claro. plasmamos esas emociones. Para mí la poesía, para mí en lo particular, yo no era muy afín a la poesía. Yo escribía poemas, pero pues para mí en solitario era algo que yo ocultaba mucho, porque para mí la poesía pues era así como si mostrara un poquito de debilidad, ¿no? Pero un amigo que tengo que se llama Fran, es un español que tiene un canal literario, me dijo, ¿y por qué no te animas a escribir poesía? Si escribes muy bonito. Bueno, es lo que él me decía. Y bueno, me lo dijo tan intensamente que dije, bueno, voy a hacer una recopilación de poemas que he escrito. Ajá. Y curiosamente en ese tiempo conocí a otro escritor que también que escribe poesía, un colombiano, colega, y decidimos escribir entre los dos un poemario y de ahí salió esto, ¿no? Pero la poesía para mí significa nostalgia, significa amor y significa sacar lo más intenso que hay de ti como ser humano. Para mí eso significa la poesía. Intensidad, pasión y dolor también. Claro, claro. Qué interesante, los conceptos que hemos podido escuchar hoy en esta entrevista. Quizás hoy cuando nos contactamos brevemente antes de que iniciara el programa, fuera del aire, decías que estabas corrigiendo algo. ¿Hay algún trabajo que estés preparando para publicar? Sí, me agarraste corrigiendo. Estoy escribiendo una nueva novela y ya pronto la voy a publicar. Ajá. Todavía me falta escribir la mitad. Uh-huh. Entonces estaba corrigiendo lo que es la gramática, la sintaxis y la ortografía. Y pues no había yo visto el teléfono, porque como te digo, me gusta el silencio. Está bien. Así que no, sí, me gusta el silencio. Entonces ya cuando me percaté que estaba brillando mucho el teléfono, dije, híjole. Bien. Perdóname, una disculpa enorme. Por favor, no fue intencional. No fue intencional. Ningún problema, pero qué bueno que pudimos, gracias a eso, conocer justamente que estás trabajando en una nueva producción, en un nuevo hijo literario, y que seguramente todavía no podemos decir nada de título, seguramente. No, todavía no, es una sorpresa. Bien. Y bueno, lo que sí sabemos que va a salir en Amazon, como el resto de tus producciones. Sí, es correcto, de ahí mismo la voy a subir en español y en inglés. Bien. Y ya estaré contactando personas para poderlo dar a conocer más en forma. Bueno, perfecto. Entonces, para ese momento, cuenta con nosotros para poder darle de algún modo difusión también, una próxima entrevista y hablar sobre esos temas que tienen que ver con... Esa es la idea del programa, también dar difusión a distintos escritores cuando sacan algo nuevo y bueno, siempre tratamos, lo digo siempre, este programa se da por la colaboración de muchas personas. Un escritor nos presenta a otro escritor y así, o a veces a varios, y eso es lo interesante. Así que bueno, si te gustó el programa, si te gustó la forma en que fuimos trabajando, ya lo vas a ir evaluando en el transcurso de los días, nos puedes tener en cuenta para presentarnos a algún otro escritor, para difundir, justamente porque lo que hacemos es dar difusión de esos escritores, poder compartir sus textos, como te decía, conocer sus formas de creación. Así que bueno, desde acá, desde los estudios de Radio Oriental, te damos las gracias por haber participado del programa y bueno, ya te convocamos para un próximo programa cuando esté saliendo ese nuevo libro, esa nueva novela. Muchísimas gracias por haber participado de Café y Palabras. No, pues muchísimas gracias a ustedes, a tu auditorio. De verdad es un honor
poder participar en este tipo de tertulias, por así decirlo. Sí. Dar a conocer nuestro trabajo, y lo más importante y lo más bonito y lo más bello es que hay muchísimas personas que aman la literatura, que aman la lectura, que les apasiona leer. Y eso es lo más bonito, porque leer es viajar. Sí. Leer es ponerte en la piel de 1000 personajes. Es conocer otros mundos, otros países, otros lugares, otras formas de ver la vida, y eso es lo que enriquece al ser humano, la experiencia. Muchas gracias. Gracias a ti, muchas gracias. Usted está escuchando Café y Palabras en la noche de Oriental. Es momento de compartir la columna Análisis Literario de la Biblia, una mirada desde el punto de vista literario del libro más publicado en la historia. Y así, tras la finalización de esta hermosa entrevista que mantuvimos con Nayeli, ahora es hora de compartir nuestro análisis literario de la Biblia. En nuestra columna de hoy continuaremos con lo iniciado en el programa 64, es decir, observando y compartiendo conceptos vertidos por Nancy W. Comstock, licenciada en Estudios Generales, con especialización en Literatura y Escritura Inglesa por el College Misericordia, en su artículo titulado La Biblia como Literatura, publicado en el sitio web de EBSCO, empresa proveedora líder de recursos de investigación digitales, que incluye bases de datos, revistas científicas, libros electrónicos y herramientas tecnológicas para bibliotecas. En el programa anterior habíamos avanzado solo un poco sobre elementos poéticos que encontramos en la Biblia, y con la lectura del Salmo 1 brindamos un ejemplo de dicho elemento. En las secciones, o lo que podríamos llamar formas narrativas de la Biblia, esta autora nos señala que podemos reconocer en las historias de la Biblia personajes, escenarios, trama y temas. Las historias están basadas en experiencias humanas, están salpicadas de imágenes sensoriales que describen a esos personajes y nos brindan un mensaje sin dar explicaciones explícitas. Eso nos dice esta investigadora, Nancy W. Comstock, quien también se refiere en el artículo a la importancia que tienen los escenarios en las historias bíblicas, que suelen ser simbólicas, nos dice ella, tal el caso de el jardín del Edén, donde habitaron Adán y Eva. Y cito a Comstock, ella dice: su mundo les proporcionaba todo lo que necesitaban, hasta que desobedecieron a Dios. Entonces fueron enviados al mundo para que sobrevivieran por su cuenta. Y cito un poco más, pues es relevante. Ella dice: en la historia de Jonás y la ballena, Jonás queda atrapado dentro de la bestia y el escenario simboliza su separación de Dios. Otros lugares simbólicos incluyen las montañas, donde los personajes entran en contacto cercano con Dios, y el agua, que representa la vida en muchos contextos. Leamos ahora una sección del Génesis 2, versículo 4 y siguientes de Sagrada Biblia, traducción directa de los originales por Monseñor Dr. Juan Strombinger. Bajo el título El paraíso se lee: esta es la historia de la creación del cielo y de la tierra.
El día en que Yahvé, Dios, creó la tierra y el cielo, no vi aún en la tierra arbusto campestre alguno, y ninguna planta del campo había germinado todavía, pues Yahvé, Dios, no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que labrase el suelo. Pero brotaba una fuente de la tierra que regaba toda la superficie de la tierra. Y formó Yahvé Dios al hombre del polvo de la tierra e insufló en sus narices aliento de vida, de modo que el hombre vino a ser alma viviente. Y plantó Yahvé Dios un jardín en Edén, al oriente, donde colocó al hombre que había formado. Yahvé Dios hizo brotar de la tierra toda clase de árboles, de hermosos aspecto y de frutos buenos para comer. Y en el medio del jardín el árbol de la vida, el árbol del conocimiento del bien y del mal. De Edén salía un río que regaba el jardín, y desde allí se dividía y se formaban de él 4 brazos. El nombre del primero es Fisón, el cual rodea toda la tierra de Havilá, donde está el oro. El oro de aquella tierra es fino. Allí se encuentra también el bedelio y la piedra de ónice. El nombre del segundo río es Gihón, que circunda toda la tierra de Cus. El tercer río se llama Tigris, el cual corre al oriente de Asir. El cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Yahvé Dios al hombre y lo llevó al jardín de Edén, para que lo labrara y lo cuidase. Y mandó Yahvé Dios al hombre, diciendo: de cualquier árbol del jardín puedes comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día en que comieres de él, morirás sin remedio. Y leeré algo más del Génesis, en este caso Génesis capítulo 3, versículo 1 al 7. El título que precede a lo que leeremos es Tentación y Caída. La serpiente, que era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho, dijo a la mujer: ¿cómo es que Dios ha mandado no comáis de ningún árbol del jardín? Respondió la mujer a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios: no comáis de él, ni lo toquéis, no sea que muráis. Replicó la serpiente a la mujer: de ninguna manera moriréis, pues bien sabe Dios que el día en que comiereis de él, se os abrirán los ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Y como viese la mujer que el árbol era bueno para comida y una delicia para los ojos, y que el árbol era apetecible para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió también. Efectivamente se le abrieron a entre ambos los ojos, y se dieron cuenta de que estaban desnudos, por lo cual cosieron con hojas de higuera y se hicieron delantales. Finalmente, en nuestra columna de hoy leeremos la interesante historia de Jonás atrapado dentro de la ballena. Leeré el capítulo 2 de Jonás, versículo 1 al 10. Jonás en el vientre del pez. Entonces Yahvé hizo venir un pez grande para que se tragara a Jonás. Y estuvo Jonás en las entrañas del pez 3 días y 3 noches.
oración de Jonás. Desde las entrañas del pez orá Jonás a Yahvé y dijo: clamé a Yahvé en mi angustia, y él me oyó. Desde el vientre del Sheol pedí auxilio, y tú has atendido a mi voz. Me arrojaste a lo más profundo, al seno de los mares, me circundaron aguas torrenciales, todas sus olas y ondas pasaron sobre mí. Entonces dije: desterrado he sido de delante de tus ojos, pero volveré a contemplar tu santo templo. Las aguas me han encerrado hasta el alma, me rodea el abismo, y los juncos han enredado mi cabeza. He descendido hasta las raíces de las montañas. Los cerrojos de la tierra me encerraron para siempre, pero tú sacaste mi vida desde la fosa. Yahvé, Dios mío, cuando mi alma desfallecía dentro de mí, me acordé de Yahvé. Y llegó mi plegaria a tu presencia en el templo santo tuyo. Los que van tras las mentirosas vanidades abandonan su misericordia. Mas yo te ofreceré sacrificios con cánticos de alabanza. Cumpliré los votos que he hecho, pues de Yahvé viene la salvación. Entonces Yahvé dio orden al pez, y éste vomitó a Jonás en tierra. Por aquí finalizamos la columna Análisis Literario de la Biblia. Más adelante, en próximos programas, continuaremos con esta autora que nos aporta su análisis y que nosotros, con mucho gusto, comentamos en Café y Palabras. Y ahora le pregunto, como corresponde a nuestro querido operador, si es que tenemos algo de tiempo. Me dice que sí, así que cuando él lo disponga, vamos a escuchar algunos audios de lectores leyendo sus textos literarios. Seguiremos siendo siempre solo sombras susurrantes sin sentido, sarcásticamente sagaces, silentes, satélites sincronizados, salmodiando supuestos sadismos somáticos, sorteando sudores sísmicos, simios subhumanos, sobando sus obras, satisfaciendo sardónicamente sus sentidos. Se supone ser sumiso. Solamente saldremos sanos, siguiendo secretamente sus sandalias santas. Hoy desperté y te pensaba, más bien pensaba en los dos. Pensando cuenta me daba de que esto ya me pasó. Pensamiento recurrente, vernos juntos tú y yo. Así pensando me siento en medio de una ilusión, de tenerte y que me tengas como el canto a la canción. Sentimiento recurrente, cantar juntos tú y yo. He pensado confesarte qué quiere mi corazón. Me impulsa torpe el deseo, me detiene la razón. Recurrente es el deseo de al fin amarnos tú y yo. Soy Adriana Giselle, de Canelones, Uruguay. Les deseo una hermosa jornada. Bosque encantado. Lo lejano cruza el puente entre una rosa y un girasol derretido, queriendo dar un magenta en claridad y serenidad, gratificando lo que los siglos suelen habitar, siendo veloz en metáfora y curiosidad. Macarena Cardoso, 2025, Uruguay. Así escuchábamos a Alejandro Porley, escritor uruguayo, columnista del programa. Después un poema de Adriana Giselle Vasconcelos,
escritora uruguaya. Y por último, a Macarena Cardoso, otra escritora uruguaya, a quien en algún momento tendremos en Café y Palabras cuando ella también tenga ganas, porque la hemos invitado varias veces, así que tratamos de que en algún momento también esté aquí en Café y Palabras. Bueno, muchas gracias, estimada audiencia, por permitirnos llegar a ustedes y compartir Café y Palabras. Los invitamos a escuchar la programación de Oriental del fin de semana, como el programa Abrí la Boca, conducido por Sebastián Fernández, mañana sábado en la tarde, y el domingo el programa Somos Uno, ¿sí? También, y toda la programación en la mañana con el padre Fabián Silvera. Así que bueno, seguimos con la programación de Radio Oriental. Pueden seguirnos en Instagram, @cafeypalabras 2025. Más información sobre el programa y los escritores invitados los brindamos en el blog de Café y Palabras, cafeypalabras2025.blogspot.com/. Nos pueden escuchar y seguirnos también por iVoox, Spotify, Amazon Music, TuneIn y en YouTube, siempre a partir del lunes siguiente de la transmisión en vivo. Agradecemos muy especialmente a Óscar Romero, que nos acompaña a los controles de la radio. Y como dijimos hoy al principio, el programa del 4 de julio y va a ser un programa grabado, y el programa del 11 de julio va a estar conducido por Dinora López Soler, y van a estar aquí Alejandro Porley y Virginia Gutiérrez y la invitada Verónica Lecomte, llevando adelante el programa del 11 de julio. Estamos en CX12 Radio Oriental 770 amplitud modulada. Salimos al aire los sábados a las 0 horas, un poco después de iniciar el día, justo cuando termina el viernes y arrancan las palabras. El café se terminó y las palabras se van apagando de a poco. Ahora es momento de preparar la cafetería para otro encuentro literario en Café y Palabras. Agradecemos su compañía y hasta el próximo programa.